Buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 8 de noviembre, momento de dar inicio a la transmisión del webinar Manteniendo una actitud positiva. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación, y les agradezco la oportunidad que nos brindan de dirigirnos a todos ustedes. Se encuentra conmigo el profesor Alejandro Fuente Ortiz, especialista de Findes en el área de Desarrollo Humano y Desarrollo Organizacional. Alejandro es licenciado en Psicología, cuenta con estudios de posgrado en Psicoterapia Educativa y maestría en Habilidades Directivas. Asimismo, con muchos cursos y diplomados en materia de desarrollo humano y organizacional. Es consultor y asesor en desarrollo humano y organizacional para empresas e instituciones del sector público y privado, nacionales e internacionales, con experiencia aproximada de 20 años como catedrático de diferentes universidades en las áreas de posgrados. Antes de ceder la palabra a Alejandro, les invito a que formulen sus preguntas, nos hagan comentarios, nos den sus sugerencias y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Alejandro, buenas tardes, podemos iniciar. Buenas tardes a todos, a todas. Pues hoy nos toca hablar de un tema por demás importante, que tiene que ver con distintos ámbitos, pero bueno, fundamentalmente con la personalidad. Y esto, pues estaremos hablando de la actitud. Ahora sí que es manteniendo una actitud positiva. Muy bien, arrancamos. Siempre me gusta arrancar con algunas definiciones, ¿no? Y aquí nos vamos. ¿Qué son las actitudes? Bueno, se dice que la actitud es una forma de responder, de respuesta a alguien o a algo. Normalmente se dice que es aprendida y relativamente permanente. Eso que quiere decir que eventualmente se puede desinstalar, si me permiten el término, o instalar la actitud que uno quiera. Es una predisposición a pensar, a sentir y a actuar de cierta manera. Según la psicología, la actitud es el comportamiento habitual que se produce en diferentes circunstancias. Se dice que hay 5 tipos de actitud. Tenemos la actitud positiva, ¿no? Que es fundamentalmente de la que estaremos hablando. Hay también actitudes negativas, de rechazo. Hay actitudes reactivas. Eso quiere decir que se genera la actitud cuando reaccionamos a algo. Hay actitudes proactivas. Hay que recordar que la palabra pro es hacia adelante, en función de, cuando hablamos de pro derechos humanos, pues estamos hablando hacia los derechos humanos. Y tenemos otra que es una actitud emotiva. Y todas las vivimos en algún momento de nuestra vida. Muy bien, la palabra actitud se emplea para definir la tendencia general, dice, de un individuo a actuar de un modo determinado bajo unas condiciones determinadas, de tal forma que es la realización de una intención o propósito. Esto es bien importante. Entonces, no puede haber actitudes sin acciones. Dice, nuestro empleo de la palabra actitud se basa en lo que una persona dice o hace. Está basado, por lo tanto, como lo señalo, en una conducta observable. Y si es observable, quisiera hablar ahorita un poquito, pero es medible. Al ser observable es perfectamente identificable y al ser una conducta en ese sentido, pues se puede medir, se puede sopesar y, bueno, por supuesto, tiene impacto. Las actitudes, toda actitud, toda tiene impacto. Dice, conducta que debe manifestarse gratuitamente. Esta es una característica bien importante. Las actitudes tienen que surgir de manera voluntaria, no pueden ser de manera coercitiva. No puedes forzar a que alguien sonría. Tiene que surgir de la voluntad, de tal manera que la actitud, y por consiguiente, cuando hablamos de quizás que es necesario elevar o mejorar la actitud, entonces tiene que ver con ese componente de conocimiento de que podemos mover las cosas. Pero fundamentalmente es voluntaria, no puede ser obligada.
Hay algunos componentes del poder personal, se dice que son 3 en concreto. Uno que tiene que ver con los conocimientos, otro que tiene que ver con las habilidades y otro que más tiene que ver con las actitudes. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Vamos primero con las habilidades. Las habilidades básicamente se define como el yo puedo. O sea, yo puedo hacer algo, yo puedo bailar, yo puedo volar, vamos, en el sentido de puedo tomar un avión, puedo hacer cosas. O sea, yo lo puedo hacer, soy hábil, diestro en ese sentido. Claro, decimos que está en la cancha o en el terreno de las destrezas. Nos vamos con los conocimientos. Ahí estamos hablando del terreno del saber y básicamente se define como yo sé. Bueno, igual podríamos decir yo no sé, ¿ok? Y las actitudes, nuestro tema, está en el terreno, como lo he estado señalando, de las voluntades. Eso es, yo quiero hacer algo o no quiero hacer algo. Por eso está en la lámina, está resaltado, las actitudes, son voluntarias. Ahora, cuando la gente, las personas decidimos, ¿no? Hacer algo, querer algo y saber algo, cuando se conjugan estos 3, el saber, el querer y el poder, hay alta probabilidad de que la conducta cambie, y si cambia la conducta, por supuesto, pues los resultados también tendrán necesariamente que cambiar. Hay 3 componentes en las actitudes, uno es el cognitivo, otro es el emocional y otro es el conductual, ¿no? Ejemplo, ¿no? de esto, una opinión, la opinión que podamos tener del tema que ustedes quieran, es una actitud expresada en palabras. ¿Sale? Y bueno, tiene también una serie de connotaciones de las que estaré hablando en un momento. Entonces, si hablamos del tema que ustedes quieran, por ejemplo, puedes hablar de inteligencia emocional, puedes hablar de liderazgo, puedes hablar de la marcha, puedes hablar de lo que tú quieras, ¿no? Una opinión normalmente estás proyectando actitudes alrededor de esto. Entonces, hablemos un poco de estos componentes. El cognitivo, que es el pensamiento, dice la creencia y pensamientos asociados a una actitud, que esto es bien importante. 2, la emocional, referida a los sentimientos, dice el segmento emocional o sentimental de una actitud es el componente más importante de la actitud. Esto es bien importante. ¿Esto qué quiere decir? Que toda actitud va reflejada, va acompañada de una emoción. Las emociones podemos decir que pueden ser positivas o negativas en el sentido de lo que producen. Entonces, las emociones vienen en conjunto con las actitudes. Esto es bien importante. Entonces, no hay una actitud sin una emoción y no hay una actitud sin una acción. Estaríamos muertos, ¿no? O sea, eventualmente hay que manifestarlo de esa manera. Y tenemos el tercer componente, que es el conductual, que son las acciones. Dice la intención de comportarse, pues de cierta manera frente a alguien o hacia algo. Esto lo vemos más claramente. Eso nos lleva entonces a que podemos empezar a identificar algunas actitudes que son limitantes, como cuáles. Por ejemplo, el prejuicio. Prejuicio decimos que es una actitud generalmente negativa o positiva, porque puede haber un prejuicio positivo o negativo, que se tiene hacia las personas, simplemente por su pertenencia a un cierto grupo, sin conocerlas, ¿no? De manera profunda o más individualmente. Esto es bien importante. O sea, el prejuicio funciona en los 2 sentidos, positivo y negativo. Puedo tener un prejuicio positivo de alguien que llega por primera vez a la oficina y sin cruzar palabra con esa persona, sea hombre o sea mujer, tengo la sensación de que me cae bien, de que es ligero. Ese es un prejuicio. Es una percepción que tenemos, ¿no? Hay que recordar, las percepciones son subjetivas, entonces un prejuicio puede ser positivo o negativo. Por ejemplo, ahorita, ¿cómo se manifiestan los prejuicios? Pues con temas como la caravana, como estos temas que vemos constantemente, ¿no? Esto que sale en las noticias, o sea, tiene que ver con prejuicios. Entonces, no hay el buen prejuicio o el mal prejuicio, ¿no? Sencillamente son prejuicios, o sea, estamos prejuzgando. Esto es bien importante. Otra de las actitudes limitantes es el estereotipo. Dice, son creencias preconcebidas y excesivamente simplificadas sobre las características de los miembros de un grupo. Entonces, pues también podemos tener el estereotipo del macho, podemos tener ¿no? el estereotipo del profesor, podemos tener el estereotipo, por ejemplo, del estudiante que es
¿no? Decimos ratón de biblioteca, ¿no? Son estereotipos, pero son excesivamente simplificadas. O sea, hay algunas características que se las atribuye si quieres generalizar, que esa es otra de las características. Y tenemos la tercera actitud limitante, que es la discriminación. Dice, es el comportamiento estereotipado dirigido hacia una persona o grupo contra la que sentimos prejuicios, que eso es importante. Entonces, ejemplos del prejuicio, del estereotipo y de la discriminación, digo, pues sería el presidente de Estados Unidos, Trump, ¿no? O sea, tiene de los tres para el año que le pidas. O sea, vemos claramente cómo puede funcionar esto. O sea, el prejuicio que puede tener del color de piel o de X situación. ¿Ok? Son actitudes, esto es bien importante. Y normalmente todo prejuicio positivo tiene emociones positivas. Si es un prejuicio negativo, tiene emociones negativas. ¿Sale? Esto es bien importante. Y que también se va a relacionar hasta con los valores. Muy bien. Entonces ahí tenemos 3 ejemplos de actitudes limitantes. ¿Qué podemos hacer para intentar un cambio de actitud, ¿no? Dice, nuestras actitudes son los anteojos que cada uno de nosotros utilizamos para mirar a nuestro alrededor y a nosotros mismos, por supuesto. Entonces, el cambio de actitud es eventualmente una gran reflexión que podemos tener hacia nosotros mismos. Esto es importante, es autoconocimiento. Un tema del que se habla en inteligencia emocional, en una de las 5 competencias de inteligencia emocional, es el autoconocimiento. Entonces, eso es fundamental. Hace 2000 años o ahorita, ¿no? Ya lo planteaban, ¿no? O los chinos, o lo planteaba, ¿no? Otro tipo de filosofías, es conócete. Si no te conoces, va a ser muy complicado, entonces, que puedas tener control de ti mismo. Un autor dice, las actitudes, Robert Dilts, dice, las actitudes son los filtros a través de los cuales percibimos la realidad. Entonces, la realidad, sin entrar en grandes complicaciones, pues la realidad no existe. Y no es que me haya fumado algo. La realidad para cada uno de nosotros es distinta. Lo que estamos viviendo en este momento, cada uno de nosotros es totalmente distinto. Entonces, ¿qué es la realidad? ¿No? Como un tema, pues ahí de reflexión. Entonces, no podemos hablar de actitudes sin hablar de 3 aspectos que son importantes, que podemos decir que es el ciclo de las creencias. Las creencias es los pensamientos más profundos que tenemos los seres humanos, en el ámbito que ustedes quieran. Creencias no es nada más una creencia religiosa, o sea, hay creencias científicas, o sea, es en lo que uno cree profundamente o fehacientemente. Entonces, ante los eventos, las personas respondemos con nuestro sistema de creencias, el que sea bueno o malo, el que ustedes quieran, con nuestros valores, por definición, voy a aclarar algunas cosas, los valores por definición son positivos, si no serían antivalores, entonces todos los valores tienen que ver con aspectos positivos. Entonces, si los sistemas de creencias son negativos, seguramente va a haber valores antivalores. Y el tercer componente son las emociones. Entonces, no puede haber un sistema de creencias sin valores y sin emociones. El que ustedes quieran, el que ustedes me pidan, ¿no? Los grupos de narcotráfico, los delincuentes, ¿tienen sistemas de creencias? Por supuesto que sí los tienen. Todo el mundo los tenemos. Además que quizás pueden ser distintos de un grupo a otro. O los valores, ¿no? La traición, la lealtad, los ves ahí, aunque sean grupos delictivos. No estoy justificando, nada más estoy explicando. Y todos conllevan emociones. Y por supuesto, este conjunto de sistemas de valores y de emociones detona actitudes y conductas. Porque la conducta es visible, la actitud es visible. La actitud, a lo mejor no nos percatamos de la actitud que estamos proyectando, el objetivo es conocerte más, pero eventualmente el quedarse callado, el silencio, todo es una actitud y por supuesto, todo es una conducta que viene vinculado. De tal manera que cuando uno quiere cambiar su actitud, no puede hacerlo nada más superficialmente, decimos, cosméticamente, sino tenemos que ir profundamente a empezar a cuestionarnos nuestras creencias o las creencias que nos están dominando de un grupo a otro, a eso le llamamos paradigmas, y las creencias, entonces,
son la clave, porque es lo más profundo, es en lo que la gente, a lo que se aboca, hacia donde se dirige. Entonces, el primer cambio es empezar a cambiar, a modificar, a darle un significado distinto a tus creencias. A eso se le llama resignificación. Entonces, el darle un significado distinto a algo implica, ¿no?, que eventualmente, por supuesto, la conducta va a cambiar. Ahora, para que cambie, pues tiene que ser consistente, a eso le llamamos hábito. Entonces, una actitud responsable, hablando de ella, pues conlleva que el individuo se maneje con ciertos parámetros de responsabilidad. Llega temprano, ¿no? Hace las cosas correctamente, etc., etc. Entonces, si lo que queremos es que nuestros resultados sean mejores, diferentes a lo que ha habido en el pasado, entonces necesitamos irnos a las creencias. Y si se modifican las creencias, seguramente se va a modificar o va a dar un significado distinto a los valores y, por supuesto, a las emociones que estén permeando a este sistema de creencias. Muy bien. Y eso nos lleva entonces a hablar de actitudes y crecimiento. Dice, las actitudes juzgan y valoran la información y la filtran. Digo, cuando hablamos de las actitudes son las personas, por supuesto. Filtran en función de la etiqueta que les hayamos asignado o de los lentes con los que queramos ver, ¿no? Entonces, la actitud sí está en nuestra cancha, porque es nuestra voluntad, hay que recordar eso. Les ponemos etiquetas a las cosas y esas etiquetas dirigen nuestro pensamiento en un sentido o en otro. Cuando nos encontramos ante algo que hemos calificado como interesante, incluso nuestras reacciones fisiológicas, nuestro organismo, las pupilas se dilatan, ¿no? O sea, hacemos ojos de plato. Eso entonces significa que nuestro organismo está buscando que entre la mayor cantidad de luz, de información. Por eso es cuando hay algo interesante. Si es algo aburrido, tendemos a cerrar los canales. Y esto es, entonces es importante, o sea, la actitud no dependerá de los otros, la actitud depende de uno, no de los otros. Y esto es bien importante. Si uno es inseguro, seguramente nos van a, o vamos a titubear con nuestras actitudes. Repito, entonces, nuestras reacciones, son muy diferentes a las que tenemos cuando nos encontramos frente a algo que hemos calificado, ¿no?, como aburrido. Y esto funciona para adultos, para niños, ¿no? Las actitudes son sumamente importantes. Y hablando de niños, bueno, los que tenemos hijos o que nos dedicamos a la docencia, bueno, pues eventualmente necesitamos modelar, pues, actitudes positivas, por supuesto, ¿no? Claro. No estamos dándole curso a un grupo del Chapo, ¿no? Que se podría prestar entonces a actitudes diferentes. Las etiquetas que le ponemos a la realidad son de muchos tipos. Podemos distinguir tres categorías. Uno, las opiniones que formamos sobre la realidad exterior. Por ejemplo, los niños son ruidosos, el ruido es molesto, luego entonces los niños son molestos, ¿sale? Entonces, hay personas que tienen esta respuesta de entrada, ¿no? Y los vemos a lo mejor como personas medio gruñis, ¿no? Medio cascarrabias, ¿no? Entonces, esa es una actitud, hablando de lo externo. Tenemos las opiniones que formamos sobre nosotros mismos, que esto es, pues, bien importante, porque es sobre nuestra identidad. Por ejemplo, si dibujo bien, o soy una persona nerviosa, me cuesta trabajo, o me cuesta confiar en los demás, ¿no? Son las opiniones que tenemos de nosotros mismos y de nuestra propia valoración, por supuesto. Y cuando hablas, pues incluso hasta de tu autoestima. Entonces, autoestima baja nos hace más inseguros, autoestima alta nos hace más seguros. Nos aventamos a proponer cosas, a sugerir, a inventar, ¿no? Incluso, o sea, la seguridad se vuelve un tema también, pues, por supuesto, vinculado a las actitudes. Y tres, formamos valores y escalas de valores, ¿no? Hay que recordar, los valores son subjetivos, entonces eso quiere decir que son personales, que nos permiten decidir qué es más importante y establecer, pues, prioridades.
Muchas veces nuestros conflictos internos se deben a conflictos entre valores del mismo nivel. Por ejemplo, necesito dedicarle más tiempo a mi trabajo, ¿no? Porque la competencia es mucha, o porque mi jefe, o un cambio de jefe, o de lo que tú quieras, ¿no? Puede entrar en conflicto con necesito dedicarle más tiempo a mi familia, que ese también es un aspecto, pues insisto, muy, muy importante, ¿no? La actitud que tenemos alrededor de eso. Entonces, personas seguras de sí mismas, incluso es más fácil que puedan negociar con el jefe tiempos para la familia, ¿no? Pero eso entonces conlleva también pues una responsabilidad, o sea, una actitud responsable frente al trabajo, frente a los clientes, frente al servicio. Entonces, es de ida y vuelta en la mayoría de las veces. En otras ocasiones, bueno, pues no, nos podemos encontrar, ¿no? Con alguien más inflexible, llamémosle jefe, ¿ok? Bueno, ¿qué significa la actitud positiva? Bueno, el término se acuña en la década de 60, de 1960, en el año de 1960, y fue a través de un libro que se llama, se puede conseguir, Hacia el éxito, una actitud mental positiva, escrito por William Clement Stone y por Napoleón Hill. Clement Stone fue el fundador de la compañía de seguros combinados de América, una empresa pues muy importante, fue muy importante, y se asoció este hombre con más adelante con otra exitosa también compañía que se conoce como Ion, que es una empresa también muy, muy importante. Después se separaron, pero mucho tiempo estuvieron en una alianza estratégica alrededor de los seguros. Y entonces, este autor fue el que acuñó esta actitud mental positiva, ¿no? Que podríamos decir que a lo mejor hasta suena como redundante, pero planteaba justamente el decir, aquí los problemas se resuelven, ¿no? Entonces, esa es una actitud, por ejemplo, pues muy, muy abierta de decir que ante los problemas pues vamos a encontrarle soluciones, ¿no? O sea, no te puedes quedar, cerrarte. Una actitud negativa, pues me podría llevar a encerrarnos. Entonces, la actitud positiva, básicamente decimos que es tener una actitud positiva, no nos permite encontrar la lección o el aprendizaje de todo lo que nos sucede. No se trata de sonríe y la fuerza estará contigo, ese no es el objetivo de una actitud positiva, sino eventualmente el tener un enfoque positivo da incluso mayores posibilidades para pensar en soluciones. Si el cerebro humano, considera que hay más de una posibilidad o una solución, más de una solución, sigue pensando en soluciones. Y eso entonces conlleva necesariamente una actitud mental positiva. Pues no podría ser lo contrario. Lo contrario es me cierro y no, pues ya no hay solución. Así siempre se han hecho las cosas y no hay otra forma de hacerlo, ¿no? Que nos llevaría a una posición, una actitud más cerrada. La importancia de tener una actitud positiva ante la vida nos permite afrontar de mejor manera posible pues, los diversos obstáculos que se nos pueden presentar día a día. Un velorio, la pérdida de un hermano, de un hijo, que no lo he vivido yo, pero debe de ser terrible. Si las pérdidas de los padres, ¿no? De nuestros padres, las sentimos terriblemente. Entonces, la vida nos está constantemente poniendo a prueba alrededor de justamente de las actitudes. Hay que recordar que lo que está en tu interior se va a reflejar en tu mundo exterior. Si por dentro solo ves problemas, todo lo ves negativamente. Si te sientes menos que los demás, si tienes odios, resentimientos, rencores, envidias, todo ello se reflejará en tu mundo exterior por razones obvias. Lo proyectamos de tal manera que es muy difícil ocultar una emoción y ocultar una actitud. Si por el contrario empezamos a generar dentro de nosotros todo tipo de sentimientos positivos, agradecimiento, gratitud, felicidad, optimismo, todo ello se reflejará en el mundo exterior de alguna u otra manera. ¿Para qué sirve tener una actitud positiva en el trabajo? Bueno, en el ámbito de la calidad en el servicio se vuelve fundamental. La actitud positiva en el servicio es una habilidad de interacción humana. ¿Eso qué quiere decir? Que es una habilidad en donde los seres humanos nos rozamos con otros seres humanos. Y un cliente enojado seguramente va a provocar
algunos conflictos hacia dentro de la organización. Entonces, es una habilidad que se debe enseñar y desarrollar en cada uno de los empleados de la empresa o la organización. No puede ser por sentido común, la verdad. A pesar de que creo en el sentido común, tiene que ser un programa, tiene que haber un desarrollo, debe haber una planeación de qué vamos a hacer. ¿Qué tipo de empresa somos? No todas las empresas de servicios demandan las mismas habilidades. Tanto empresas como instituciones prestadoras de servicio es necesario que desarrollen estas habilidades de interacción humana. ¿Tu actitud es la clave para el éxito? Bueno, sí, sin importar las circunstancias, tú siempre puedes controlar tu actitud porque es voluntaria. No podemos decir que es externa, es interna. Entonces eso conlleva que la motivación, o sea, lo que depende de mí, yo soy mi propio motivador, no me pueden motivar desde afuera. Ahora, eventualmente mi jefe le puede pegar a mi motivación, sí puede hacerlo. ¿Y es frecuente? Sí, también es frecuente. Bueno, las actitudes y la relación con el tema de servicio. Bueno, tu actitud hacia los clientes tiene influencia en tu propio comportamiento, por lo que reflejamos, por lo que ya expliqué. No siempre se puede esconder lo que se siente. Esto es bien importante. Entonces, si estamos serios, enojados, se va a proyectar. Tu actitud determina qué tan satisfecho te sientes en tu trabajo, que eso también es bien importante. Puede haber muchas causas, insisto, pero eventualmente uno puede empezar a tener un cambio al decir que depende de ti. Tu actitud afecta a todos los que tengan contacto contigo, ya sea por teléfono o por persona. Si estamos enojados, los matices que vamos a transmitir por teléfono se perciben o se perciben en persona. Si somos irónicos, si somos sarcásticos, eso conlleva respuestas siempre y son actitudes. Ahí, insisto, nuevamente hay que conocernos. Es el primer punto. Tu actitud no solo se refleja en tu tono de voz, sino en la forma en la que te paras, en la que te sientas, en la expresión de tu cara, así como en otras conductas no verbales, pero que son muy claras para el resto de las personas. Tu actitud no está predeterminada, la actitud que decidas demostrar depende de ti, la que tú quieras. Los clientes reaccionan a tus actitudes y se forman una imagen tuya, imagen que eventualmente representa en ese momento a toda la empresa. Ese es el tema, porque tendemos los seres humanos a generalizar y entonces decimos que si nos trataron mal en algún centro comercial, pues decimos que ese centro comercial, ¿no? Así, todo, ¿no? Todas las personas que trabajan ahí son nefastas, por ejemplo. Entonces, es bien importante porque normalmente esa generalización impacta en el servicio y en la percepción que tenemos del servicio. Las personas exitosas escogen conscientemente una actitud positiva. Tenemos muchos ejemplos, no es un término reciente de moda, es un término, un concepto que a lo mejor con nombres distintos, pero que lo conocemos desde, ¿no?, la historia de la humanidad. O sea, la actitud de seguridad en uno mismo, de autoestima, ¿no?, genera resultados. Ejemplos de actitudes, por ejemplo, podemos ver una actitud de profesionalismo en donde nos adelantemos o respondamos con elementos de información para el cliente, para que el cliente tome la mejor decisión. Esa actitud le da tranquilidad al cliente. O la actitud de calidez, que es importante, la calidez, incluso la gente se siente apapachada, se siente bienvenida. Y esto lo transmites a través del lenguaje no verbal, lo que sería o la sonrisa, incluso la cara, ¿no? Que es muy difícil de fingir. Una actitud fingida se nota a leguas. Una actitud de anticipación, de preocuparnos por las necesidades del cliente y sorprender al cliente. ¿Cómo sorprendemos al cliente? Con el famoso wow, el que sea positivo, por supuesto, el wow de wow, no me imaginé que tuvieran esto. Tenemos la actitud, por supuesto, de la empatía, que es un componente, una de las emociones más frecuentes con las que trabajamos, ¿no? La actitud de empatía, de verdaderamente sentir lo que el cliente en ese momento, y por supuesto, el cliente enojado está sintiendo. Entonces, cuando alguien que esté enojado se siente entendido, hay alta probabilidad, ¿no?, de que le baje 2 rayitas a la molestia. Entonces, por eso se habla de que la actitud
calidad en el servicio, pues es fundamental. Y bueno, una actitud de mayor flexibilidad, eventualmente no conozco yo y me dedico a la parte de procesos, no conozco una regla que aplica al 100%. O sea, debe haber cierta flexibilidad, ¿no? Porque si no, entonces estaríamos en un modelo de yo gano y tú pierdes, y ese no es un modelo adecuado. El buen modelo, el adecuado, es el ganar-ganar. Entonces, esa flexibilidad conlleva incluso maneras de pensar. Cuando hay un pensamiento, una actitud flexible, hay más posibilidades de soluciones. Si somos inflexibles, hay una sola, y eso se vuelve entonces limitado, rígido. Bueno, la actitud positiva, que podríamos ir aterrizando algunos elementos, pues es, primero, uno, empezar a identificarte. Dice, piensa en el espejo, te devuelve lo que tú transmites. Pues el mundo es como un espejo. Si estás siempre transmitiendo negativismo, pues no esperes recibir optimismo ni buenas energías. No esperes recibir lo que no das. Eso también es fundamental. Tener una actitud positiva también te permitirá asumir nuevos retos, explorar nuevas posibilidades, porque tendrás mucha confianza en tu interior. Recuerda, no te cuesta nada tener una actitud positiva, eventualmente es gratis. Y aquí me gustaría cerrar con algunas conclusiones. Primero, las actitudes son voluntarias y cada una refleja emociones, positivas o negativas. Tú decides. Dos, las emociones no se pueden esconder, se proyectan todo el tiempo y, por supuesto, son observables. Tres, las actitudes se encuentran presentes todo el tiempo, aunque no nos percatemos conscientemente de ellas, pero todo el tiempo están ahí. Los clientes, hablando del tema de clientes, así como nosotros mismos, siempre estamos proyectando actitudes, todas. Y puede haber una gama muy amplia. Las actitudes de servicio incrementan las ventas, lo cual entonces conlleva a que esto no es un lujo, ¿no? Sino es una herramienta de competencia contra alguien más en el tema de servicio. Las actitudes positivas mejoran la experiencia del cliente, sin lugar a dudas. Hay ganas de volver a regresar. No vas a regresar donde te tratan mal, digo, salvo que uno sea masoquista, pero, o sea, regresas a donde te tratan bien, te sonríen, te dieron la información, o incluso hasta puedes no haberle comprado algo, pero te dan toda la información. Eso, ¿no? Habla muy bien de la empresa y eventualmente genera ingresos. ¿Debo conocerme más a profundidad para tener control de mí mismo? Sí, sin lugar a dudas, porque las actitudes están en mi cancha. La actitud positiva nos permite elegir pensar de manera constructiva, práctica, objetiva y sana, siempre. Y bueno, amigas, con estamos llegando al final. Alejandro, muchas gracias. Vamos a dar pie a la atención de las preguntas, comentarios y sugerencias que nos realicen. Marta Silva, buenas tardes, gracias por participar. Dada la importancia que le dio al componente emocional, ¿es recomendable leer a Goleman o a quién me recomienda? Entiéndase que soy neófita en el asunto. Ok, sí, hablando de inteligencia emocional, uno es Daniel Goleman, que es uno de los más conocidos o de los más reconocidos, pero hay algunos otros autores. Está alguien más que se llama Peter Senge, que es el autor de La Quinta Disciplina, un pensamiento sistémico. Entonces también él habla, ha trabajado junto con Goleman en un programa que se llama Triple Focus, y Triple Focus es un programa que se está piloteando desde hace ya varios años en Estados Unidos, en las escuelas, de cómo la inteligencia emocional ha disminuido el bullying, ha incrementado el aprendizaje, ha mejorado la relación de maestros y alumnos, lo cual trae beneficios, ¿no? O sea, tiene cosas tangibles, no es un lindo pensamiento, realmente ha mejorado cosas. Entonces ahí se los recomiendo, un libro delgadito, Triple Focus o Triple Foco, Daniel Goleman y Peter Senge, ese es uno, o Daniel Goleman con inteligencia emocional, que pues es el libro clásico. Hay otros que podría ir recomendando también. Bueno, está, rápidamente me acordé ahorita, está Stephen Covey, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, digo, parte de los 3 primeros hábitos de conocer conocerte a ti mismo, ¿no? Si empiezas a ganar tus batallas privadas, ganarás las públicas. Gracias, Alejandro. Alejandra Lisset, buenas tardes.
Este webinario ha sido grabado y a partir del lunes podrá verlo cuantas veces quiera ingresando a la página findes.org y ahí encontrará la sección de webinarios y webinarios anteriores. Profesor Fuente, las actitudes son resultado de un comportamiento reiterado o repetitivo, así lo dijo Jorge Falcón. Gracias. Sí, porque conlleva entonces un hábito, entonces esto conlleva la práctica. Si nos acercamos a la definición del hábito que nos da el diccionario, dice que son los resultados casi permanentes. El casi permanente quiere decir que eventualmente puedo cambiar mis hábitos en función de lo que yo quiero y eso conlleva una actitud distinta, el hábito que tú quieras. Por supuesto, estamos hablando de hábitos que te lleven a crecer, a mejorar, a que tenga impactos, pero puede haber hábitos que tenemos que son negativos y que impiden que a lo mejor hagamos cosas. Que seguramente también hay otro componente de actitud y hay otro componente de seguridad en uno mismo. La gente que es segura de sí misma se avienta cosas, siempre, recuerden. Alejandro, muchas gracias. Ernestina Robles, buenas tardes, gracias. Profesor Fuente le envió saludos. Le comento que también hay una actitud como grupo social. Por ejemplo, la actitud indiferente que tenemos los mexicanos ante la problemática que estamos viviendo. Sí, muy buena pregunta. Entonces, sí, la indiferencia, que la podemos ver en muchos ejemplos, no quisiera detenerme en algunos, pero vemos claramente que pareciera como que somos de coraza dura, ¿no? O sea, como que aguantamos todo. Eventualmente conlleva pues una actitud de aislamiento, una actitud de individualismo, y eso eventualmente a las sociedades no les va bien, el individualismo. Pero estaríamos hablando entonces incluso de una actitud negativa, ¿no? ¿Cómo reaccionamos? Fíjense, una actitud reactiva, como una gran mayoría con el temblor, el último temblor del 19 de septiembre del año pasado, la gente se organizó en automático. Entonces, quiere decir que eventualmente ante ciertas circunstancias podemos responder. A eso lo llamamos reactivo. Lo interesante sería, si no hubiera temblor, ¿por qué tenemos que esperar eventos que nos hagan reflexionar o que nos hagan mover? Esa es ahí la parte de trabajar más en la proactividad, de trabajar más en uno mismo, no quiero decir el egoísmo, pero pues antes de batallas privadas, de batallas públicas, tienes que librar las tuyas contigo mismo, ¿no? Gracias, Alejandro. Roberto Silva, buenas tardes. La depresión es una actitud y, por lo tanto, si cambio la actitud, ¿altero a la otra? Híjole, bueno, es un tema complicado. Primero, habría que identificar qué tipo de depresión, porque puede haber algunas depresiones que son de orden fisiológico, ¿no? Ya hay estudios que llegan a hablar de que cierta baja en el litio, ¿no? Pues un componente en nuestro organismo pudiera llevar a estados de depresión. Ahora, puede haber una depresión porque se murió mi perrito. Digo, pues, yo estaría deprimido, o se murió algún familiar. Digo, es una depresión que se presenta por un evento, no surge de manera ¿no? Arbitraria. Eventualmente, entonces, habría que identificar qué tipo de depresión. Si es fisiológica, pues requeriría antes que nada, de una revisión de un psiquiatra de un médico, para que pudiera determinar a través de análisis si se requiere algún tipo de medicamento. Pero esto solamente es con alguien, con un experto, ¿no? En ese sentido. Habría que identificar, porque puede haber quizás de lo que se habla, esta depresión, ¿no? Que también puede haber depresión en las mujeres posparto, puede haber una, ¿no? Depresión de la medianía de la edad, o sea, puede haber, o de los adolescentes. Entonces, habría que identificar primero qué tipo de depresión es. Alejandro, muchas gracias. Mauro Ayala, buenas tardes, gracias. Mauro nos pregunta, ¿cómo hago para autoidentificar mis actitudes? Pues al ser parte de uno mismo, se me es difícil y muy fácil caer en la ceguera de taller. A ver, ¿me la podrían repetir otra vez? ¿Sí? ¿Cómo hago para autoidentificar
mis actitudes, pues al ser parte de mí mismo me es difícil y es muy fácil caer en la ceguera de taller. Ok, uno que ayuda mucho es incluso hasta digo, con gente de confianza, cómo nos ven, ¿no? O sea, si es la pareja, si son los hermanos, si son primos, o sea, alguien realmente, digo, que no nos dé el avión, que ese es un tema importante, que nos puede decir cómo nos observa, ¿no? Ahora, eventualmente uno no, se conoce en el sentido de saber que a lo mejor no se quiere aventar a proyectos, ¿no? O sea, como cierto grado de timidez, ¿no? De falta de seguridad y entonces eventualmente eso es un conocimiento de uno. Empezamos a tener indicios, no partimos de no conocernos, sino ya hay ciertos indicios que nos demuestran cómo, pues cómo somos, ¿no? Por dónde nos movemos. Ahora, hay mucho tipo de literatura, yo no quiero descalificar ninguna, hay literatura que se le denomina de autoayuda, entonces, bueno, hay mucha, ¿no? En el sentido de que puedes leer y que eventualmente con la lectura puede llevar. En ese sentido, hay muchos ejemplos, ¿no? De literatura que sí ayuda, eventualmente puede ayudar a las personas. Entonces, el fundamental es empezar a hacer una introspección de quiénes somos nosotros. ¿Quién soy yo en este momento? Y algo bien importante, si quisieras empezar a visualizar, que te proyectes al futuro. ¿Quién quisiera ser? Porque eso es lo que se vuelve importante. ¿Quién soy yo en este momento? Pero no voy a ser siempre de esa manera. Entonces, ¿en qué me quiero convertir? Y ahí me habla de dos extremos y me da posibilidades, ¿no? De saber en dónde me encuentro, ¿no? ¿Qué quisiera hacer? Que a lo mejor no me atrevo y que éticamente y que legalmente se preste. Alejandro, muchas gracias. Antes de terminar la transmisión de este webinario, les recuerdo que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés en el ámbito de los negocios. El próximo jueves, 15 de noviembre a las 18 horas, abordaremos el tema componentes de un gobierno corporativo. Los esperamos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Son las 18 horas con 42 minutos, día 8 de noviembre. Damos por concluida la transmisión del webinario. Hasta luego.